O ahora, a ver, no, mejor dejémoslo para luego. Ya, a ver, terminamos las clases anteriores viendo lo que era presión negativa y el tema de cavitación, ¿cierto? Y un poquito para recordar, yo les decía que la presión negativa, en estricto rigor, se refiere a la presión manométrica negativa, ¿ya? Porque la presión absoluta nunca es menor a cero, nunca hay una presión total, digamos, donde tengamos una presión menor a la atmosférica, ¿ya? Entonces, decir que una presión negativa es una presión que es menor a la atmosférica, eso es un error gigantesco, ¿ya? O que la presión absoluta es negativa, eso no es así, es cuando la presión manométrica es negativa, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos tener una presión dentro de una tubería menor a la que hay en el ambiente. O sea, si ustedes están ahora, por ejemplo, sentados frente a su computador, tienen una cierta presión que está, ¿cierto?, ejerciéndose sobre ustedes. Dentro de las tuberías de la casa puede ser que en algún punto haya una presión menor a esa presión que ustedes están sintiendo. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, hay presión, ¿ya? La presión absoluta es mayor a cero, la presión manométrica es menor a cero. Ese problema se genera o se produce generalmente en puntos altos de la red, porque a medida que yo voy aumentando en cota, ¿cierto? Supongamos una tubería que es de un diámetro fijo, por lo tanto, si nosotros ya deberíamos tener la capacidad de visualizar la ecuación en nuestra mente. Si el diámetro es fijo, las velocidades son iguales, por lo tanto se cancelan. Por lo tanto, nos queda solamente altura de presión y cota, ¿ya? Nosotros, cuando hablábamos de una tubería horizontal, decíamos que como la cota no cambia, el Z también son equivalentes, las presiones, la variación de las presiones va derechamente relacionado, directamente proporcional a la pérdida, ¿cierto? La caída en la presión es igual al aumento de la pérdida. Pero cuando tenemos cota esto cambia, porque a medida que aumenta la cota, que aumenta el Z, más rápido cae la presión, ¿cierto? Déjenme escribirlo igual, para que lo puedan ver. Si yo tengo esto, ¿cierto? Usamos aquí una referencia, por lo tanto aquí tenemos un Z1 y acá tenemos un Z2. Acá ya la ecuación nos queda que uno cuadrado partido por 2G más P1, ¿cierto? Partido del peso específico más Z1 es igual a lo mismo en el punto 2 más las pérdidas totales, ¿cierto? Como dijimos, si diámetro es constante, se van las velocidades. Supongamos que... no, ya dibujamos la referencia más abajo. Entonces me queda que la presión en 2 es igual a la presión en 1 más la variación en las cotas. Entonces ahora ya la caída... Ah, perdón, y aquí más la caída de las cotas. En estricto rigor aquí podríamos ponerle menos Z2 menos Z1 menos la pérdida entre 2. ¿Cierto? Entonces, como vemos acá, la caída en la presión en el punto 2, además de restar las pérdidas, ahora está restando la cota. O sea, a mayor altura, más decrece la presión, ¿cierto? Menor va a ser la presión en el punto 2 a medida que aumenta el Z. No sé si queda claro eso. En una tubería horizontal en una tubería horizontal es solamente la presión 1 menos la pérdida, ¿cierto? Ahora, como tenemos un diferencial de cotas, tenemos que restar ese diferencial de cotas, esa altura h entre ambos puntos, ¿ya? Entonces,
¿Qué concluimos acá? Que a medida que aumenta el desnivel que existe entre los ejes de una tubería, o sea, si estamos en una tubería que está enterrada a 30 centímetros bajo la casa, por donde viene el agua, y tiene que luego elevarse 4 metros para llegar al segundo piso, o 3 metros para llegar al segundo piso, significa que la presión inmediatamente ya decae 3 metros en el segundo piso, en cualquier artefacto. Y a eso hay que descontar obviamente las pérdidas por el viaje del agua, ¿cierto? Entonces, eh, generalmente la presión va disminuyendo interna dentro de la tubería a medida que alcanza mayor altura la tubería. Por lo tanto, es posible que se produzcan presiones negativas en puntos altos, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también que estas presiones negativas también pueden darse en estrechamientos, debido a que, como nosotros sabemos, cuando disminuye el diámetro, aumenta la velocidad, y cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión, ¿cierto? Por lo tanto, puede llegar a un punto en que a lo mejor nosotros tenemos una presión que relativa dentro de la tubería es muy cercana a cero. Puede ser que dentro de una tubería, supongamos que aquí tenemos una presión relativa igual a 1 metro columna de agua, ¿cierto? Para un diámetro, no sé, pongámosle un diámetro D nomás. Pero acá vamos a tener un diámetro que es igual a 1/4 del diámetro anterior, ¿cierto? Y por lo tanto la presión relativa, acá recordemos que nosotros hicimos el análisis de las velocidades como cambiaba según el diámetro, ¿cierto? Aquí en este caso la velocidad va a aumentar 16 veces, ¿estamos? Entonces al aumentar 16 veces la velocidad, la presión va a disminuir una cierta proporción, que no es 16 veces, pero en función de esas 16 veces de la velocidad. Por lo tanto, la presión relativa aquí podríamos tener una presión ya negativa. Supongamos menos 2 metros columna de agua, o menos 2 metros. Entonces, también en puntos de estrechamiento se generan presiones relativas negativas, menores a cero. En esas dos condiciones se puede producir esto. También se puede producir, lógicamente, en tuberías muy largas, donde son de un diámetro muy pequeño, y al ser de diámetro muy pequeño tienen mucha pérdida. También puede ser que se generen tales pérdidas que provocan que la presión al final de la red sea negativa, ¿cierto? También puede darse el caso. Entonces ahí tenemos tres casos donde se producen presiones relativas menores a cero. Obviamente, estas presiones relativas lo que genera es que el agua llegue sin presión para poder funcionar los artefactos, ¿cierto? O el sistema, sea lo que sea, no necesariamente tiene que ser dentro de una casa, puede ser también matrices, ¿ya? Puede ser a la llegada de un grifo, por ejemplo, y el grifo no le va a salir agua, así de sencillo. Entonces, tenemos el tema de puntos altos, el estrechamiento y las pérdidas. Ahora, para resolver eso, lo único que hay que hacer son modificaciones en el diseño. O sea, si tenemos el problema de los puntos altos, tenemos que tratar de mejorar las presiones internas. Y la única forma de mejorar presión interna es aumentando diámetro, porque así disminuimos la velocidad, ¿ya? Evitar estrechamiento. Y también sirve aumentar el diámetro, que generalmente es la mejor solución, aumentar el diámetro, porque genera menores pérdidas. Al final de una red, ¿cierto? Donde las pérdidas eran tantas que la presión relativa era menor a cero, si se aumenta el diámetro, van a disminuir las pérdidas, por lo tanto puedo llegar con buena presión al final de la red. ¿Ya? Recuerden que también las pérdidas son mayores a menores diámetros y son menores a mayores diámetros. Por ende, simplemente con una modificación del diámetro puedo resolver los problemas de presión, ¿ya? Que por ejemplo, ¿por qué las viviendas sociales generalmente tienen diámetros de media pulgada y viviendas, digamos, de lugares donde no hay viviendas sociales, ¿cierto? Más acomodados, qué sé yo, los arranques son de diámetro distinto, 1 pulgada, por ejemplo, 3/4, 1 pulgada. Entonces, tiene que ver obviamente con el tema de ahorrar materiales para la empresa, porque eso es lo que requiere, pero también por un tema de demanda,
porque una casa, digamos, una vivienda social, debiese tener menor consumo, ¿ya? Por lo tanto, no debiese requerir de tan buenas presiones. A diferencia de una casa de un lugar más acomodado que generalmente tiene más habitaciones, más baños, qué sé yo. Entonces, como les comentaba, ese problema en las presiones relativas en las presiones relativas menores a cero, lleva a un problema, ¿cierto? Que si ya nos enfocamos directamente en el tema de la altura de la tubería, ¿cierto? Puede producir un problema que se le denomina cavitación. Y como yo les comentaba, la cavitación tiene que ver, que en este caso tenemos, por ejemplo, en un caso de un sifón, donde estamos pasando agua desde un estanque A a un estanque B, a través de una tubería, ¿cierto?, que está elevada por sobre el nivel de la superficie libre de ambos estanques, ¿ya? Y en ese caso, el agua puede fluir por esta tubería, pero tiene una altura máxima. Tiene una altura Z máxima del punto C por sobre la superficie libre del estanque A para que el agua pueda circular. Sobrepasando esa altura, el agua simplemente no va a circular, ¿ya? A medida que me voy acercando a a una cierta desnivel entre ambos puntos, va a ir disminuyendo la presión y se va a ir produciendo la evaporación del agua, debido a que la evaporación se produce cuando la presión absoluta es cercana a los 2,4 metros columna de agua, a 20 grados Celsius, ¿ya? O sea, si yo tengo una presión absoluta en un punto de 10,33 metros columna de agua, que es la presión atmosférica, a medida que yo vaya levantando esta tubería, ¿cierto?, va a ir disminuyendo esa presión interna. Y si yo llego a la presión absoluta de 2,4 metros columna de agua, el agua se va a empezar a transformar en vapor. Y ese vapor va a producir burbujas. Y esas burbujas y aire, en general por diferencial de densidades, ¿cierto?, va a acumularse en la parte superior de la tubería. Y no va a salir de ahí. Por lo tanto, esas burbujas van a empezar a golpear la tubería en ese punto alto y va a producir un desgaste por abrasión, un desgaste mecánico. Y ese desgaste mecánico finalmente va a romper la tubería y lo que va a pasar ahí es que se va a generar un punto de pérdida, ¿ya?, de la red. La cavitación se produce en el tramo tubería en que la presión es menor que la atmosférica, cuando llega a un valor de 2,4 metros columna de agua. Se libera el aire contenido en el agua y la velocidad no es suficientemente grande. El aire queda retenido en la parte superior de la tubería, impidiendo la normal circulación del agua. Si la presión disminuye mucho, se libera vapor de agua. Presión de vapor y el problema se agrava. La cavitación en estricto rigor se puede producir por dos razones. Una es que se genere que la presión absoluta sea 2,4 metros columna de agua, ¿cierto? O la presión relativa sea negativa, sea menos 7, algo. Menos 7, ya voy a calcular, 10,33 menos 2,4, o al revés, mejor dicho, 2,4 menos 10,33, menos 7,93 metros columna de agua de presión relativa. Se va a producir que el agua va a llegar a su punto de presión de vapor y por lo tanto el agua ya no va a poder seguir siendo retenida como agua, digamos, como molécula de agua, debido a la presión externa, y se va a empezar a separar sus átomos y se va a producir, ¿cierto?, aire. Ese aire se acumula en la parte superior. O bien, lo otro que puede pasar es que generalmente se producen los sistemas de bombeo, ¿cierto?, que se incorpora aire desde el exterior al sistema. Y es bombeado por la misma bomba, impulsado por la misma bomba, ¿ya? Y ese aire también, lógicamente, llega a acumularse en los puntos superiores. Como vimos en una clase anterior, la forma de poder liberar este problema, ¿cierto?, es instalando una ventosa. No sé si lo vi con ustedes eso. Tengo otro curso que también vi eso. No sé si lo vi con ustedes. Las ventosas. ¿Lo Creo que la recuerdan, clase no? pasada usted las mencionó, pero no las No, pasamos.
no la Profe, vimos. creo que era para quitar el aire, algo así era. Sí, sí, eso es. Si no me equivoco. Déjenme echar una... No, ventosas. Redes de agua potable. Que también se utilizan redes de agua servida. Es un aparatito que no es otra cosa más que una válvula, ¿ya? Es una válvula que tiene una membrana. Y es una membrana que funciona solamente en una dirección, ¿ya? Que son estas. Funciona solamente de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, si llega aire a acumularse en este, obviamente se instala en los puntos altos de la red. O sea, fíjense acá. Aquí hay una imagen. A ver, déjenme dibujarlo mejor. Supongamos que yo tengo acá un pozo, tengo aquí una bomba, una bomba sumergible, y tengo aquí mi cerro, ¿cierto? Y la casa se encuentra acá. Entonces supongamos que la impulsión desde la bomba tiene esta forma. Entonces la ventosa debiese ser instalada en este punto, que es el punto más alto. Entonces todo el aire que provenga desde la bomba, ¿cierto? El aire que pudiese incorporar la bomba, o el caso extremo, que es poco probable, pero el caso extremo de que la bomba no esté muy bien calculada y llegue a una presión relativa, o una presión absoluta mejor, de 2,4 metros columna de agua, o presión relativa igual a menos 7,93 metros columna de agua, tenemos que se va a producir el fenómeno de cavitación en ese punto. Se van a producir burbujas, ¿cierto? Entonces esas burbujas acumuladas pueden ser liberadas mediante una ventosa. En este caso, la ventosa no es otra cosa, como les comentaba, que una valvulita que tiene una membrana que permite la salida del aire en una dirección, pero no la incorporación en la otra, obviamente. ¿Ya? Son este tipo de aparatitos. Se instalan en una T, ¿cierto? En la red, se instala una T y, obviamente, vertical se instala esta ventosa. ¿Ya? Aquí hay una buena imagen. Ahí está. ¿Ven? Entonces, fíjense que esta misma imagen muestra cómo vienen las burbujas viajando acá en el escurrimiento y se incorporan acá por diferencial de densidades, se van a incorporar van a tratar de buscar el punto más alto, ¿cierto? Van a entrar a la ventosa y la ventosa las va a liberar hacia la atmósfera. ¿Estamos? Ese es el funcionamiento en este caso de una ventosa. Vamos a hacer un ejemplo, pero lo vamos a hacer después de cavitación. Entonces, los riesgos de la cavitación, pérdida de sólido en la superficie límite, ¿cierto? La erosión por cavitación, estas burbujas se acumulan en la parte superficial, golpean la matriz, la rompen y se produce erosión y la pérdida de agua. Se producen ruidos, ¿cierto? Como yo les comentaba, yo creo que muchos de ustedes han estado en el campo, en casas antiguas, donde ustedes dan la llave y empieza a vibrar la llave cuando empieza a salir el agua, golpetea las paredes, se produce un ruido muy fuerte, vibraciones en las paredes, como les digo, en la losa, ¿cierto? A veces después de que se corta el agua pasa eso igual. Es porque se incorpora aire en la red. Cuando se corta el agua, ¿qué es lo que pasa? Que supongamos que... ese es un muy buen ejemplo, gracias Matías. Las redes generalmente se acuartelan, que se llama. O sea, ustedes tienen que pensar que hay cientos de calles en una ciudad, por lo tanto, la red de agua potable, las matrices, son como un juego del gato gigante, ¿cierto? Calles, 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 supongamos que aquí estoy dibujando matrices, pero son matrices que están en calles, ¿cierto? Sí. Estas son todas manzanas, estos cuadraditos, ¿cierto? Que se generaron aquí son manzanas. Y está rodeado por 4 calles. ¿Ya? Entonces, todas estas son matrices, todas estas líneas negras. Entonces, si yo tengo un estanque que alimenta el sistema, va a alimentar a su totalidad. Entonces, si yo tengo un problema aquí, por ejemplo, donde está la X, no me queda otra que cortar el agua desde la bajada del estanque. Aquí tengo que hacer el corte.
para poder reparar, porque la única forma de reparar, como el agua viene a presión, no puedo sacar una tubería y repararla, porque me va a saltar agua para todos lados y no va a poder reparar. Entonces tengo que cortar el agua. Entonces hay un sistema de funcionamiento del agua potable, ¿cierto?, que permite acuartelar, que se llama. Que yo lleno de válvulas por sector. Por ejemplo, puedo tener aquí una válvula en este punto, donde está lo azul, que me permite alimentar todo este tramo. Puedo tener una válvula acá, ¿cierto?, que me permite controlar ese tramo. Y en todo lado, otra válvula aquí, que me permite controlar ese tramo. Otra válvula acá, que me permite controlar ese tramo. Con válvula me refiero a llaves, ¿cierto? Válvula grande, para cortar y dar suministro. ¿Para qué hago esto? ¿De qué me sirve instalar estas válvulas? Para esos mismos casos cuando tiene que arreglar. Por ejemplo, cuando dicen que hay... Son esos... Mauricio, ¿sí? Siga. No, eso. Es Para que no los le escuché cortes. lo último. Donde... Por ejemplo, cuando dan en las noticias los cortes programados, que ciertas zonas se van a cortar. ¿Sí? ¿Es para eso, para hacer arreglo o no? Pero ¿qué me diferencia de lo que estaba cortando al inicio? Que ¿De qué no me sirve deja, poner una válvula? ¿Ya? que no deja todo sin agua, po, ¿o no? Exacto. Eso. De eso me sirve acuartelar. O sea, yo no tengo que cortar el agua al bajar el estanque y cortarle el agua a toda la ciudad, ¿cierto? Sino que con esta valvulita puedo arreglar mi problema ahí, ¿cierto? Y lamentablemente voy a afectar a toda esta gente. Pero eso es mejor que afectar a toda una ciudad. ¿Sí o no? Entonces eso se le llama acuartelamiento, acuartelar. ¿Ya? Ese es un cuartel. Este es un cuartel. Y eso, como bien dice Mauricio, sirve para poder realizar reparaciones y no afectar a la ciudad completa, ¿cierto? Sino que solamente a un sector. Ah, ya, la idea del tema de las vibraciones. Entonces, cuando yo hago eso, seco toda la red, la dejo sin agua. Con eso yo puedo cortar el tramo donde está el problema, repararlo, pero ese tramo de red ya se llenó de aire, ¿cierto? Porque le saqué toda el agua. El agua fue reemplazada por aire. Por lo tanto, todas las casas que están conectadas acá, ¿cierto?, que tienen sus arranques conectados a esa matriz, también se llenaron de aire. Ustedes vieron la llave, se dieron cuenta que no había agua, se llenó toda la red de aire. Por ende, cuando vuelvan a tener agua, va a empezar a llenar la tubería y va a empezar a empujar ese aire, ¿cierto? Hasta que pase por frente a su casa y ya va a estar llena de agua, pero su red interior va a estar llena de aire. Mientras que la matriz está llena de agua desde desde el collarín, ¿cierto?, del arranque hacia el medidor, y el interior de la casa está lleno de aire. Por lo tanto, ustedes cuando den la llave van a estar botando aire a presión. La presión del agua está ejerciendo una presión sobre el aire dentro de su red para que salga. Entonces ustedes van a abrir la llave y ese aire va a salir disparado. Y por eso es que ahí se produce el tema de que se producen las vibraciones o los ruidos fuertes, el aire sale como por botones, sale mezclado con agua, ¿cierto? Salen como chorros de agua fuerte mezclados con aire. Claro, porque el agua empieza a tratar de salir por ahí y el aire también. Por eso se produce eso que decía Matías delante. Va. ¿Ya? Pérdida y alteración en las propiedades dinámicas, lógico, porque nosotros cuando hacemos nuestros análisis, ¿cierto?, de conservación de la energía para determinar cómo es el comportamiento del fluido, nosotros de partida estamos considerando de que la tubería está utilizando todo el diámetro para el viaje del agua, pero acá ya no, el agua ya no ocupa todo el diámetro. De partida acá, aparte del diámetro utilizado por aire, se producen pérdidas que no estaban consideradas porque el aire lógicamente produce recirculación acá, ¿ya? Que es que el agua, ya las líneas no son las líneas de flujo, no son rectas y van viajando por la tubería, sino que estas empiezan a recircular, a generar turbulencia. Y se producen pérdidas que no estaban consideradas. Entonces se pierde un montón de energía del sistema. Por eso es que habla acerca de pérdidas
y alteraciones de las propiedades aerodinámicas. Hay que evitar este problema y el problema de la cavitación es un tema bien complicado y que tiene que ser bien tratado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de acá tenemos un impulsor de una bomba, que es el que impulsa el agua, ¿cierto? Para que adquiere la energía mecánica que le está transmitiendo la bomba. Al existir estas burbujas producen, como les digo, este desgaste mecánico que es como se puede ver en este caso en este impulsor. ¿Ya? Fíjense. Eso naranjo obviamente es oxidación, o sea, esto es metal que está en contacto con el agua y que no debiese tener problema, pero al tener contacto con el agua y con el aire, se produce oxidación. Y además la abrasión, que junto con la oxidación es fatal para las bombas. Para evitar la cavitación, ¿cierto? Lo que se recomienda es posicionar la bomba lo más cerca del estanque de succión. O sea, si tenemos una bomba superficial, esto lo vamos a retomar después porque primero hay que pasar por el tema de bombas para poder comprender esto. Si nosotros tenemos una bomba superficial, como esas bombitas azules que venden en Sodimac, qué sé yo, que se utilizan generalmente en las casas para sacar agua en Noria, lo que está diciendo la primera indicación para mejorar esta situación es que la bomba se coloque lo más cerca del estanque de succión. O sea, tal vez podrían, no sé, imagínense aquí poner una tarima, ¿cierto? Y poner ahí la bomba. Y con eso disminuye la altura a la que están succionando agua. ¿Cierto? Pasar de este punto inicial a este segundo punto que está más cerca del estanque de succión. ¿Por qué creen ustedes que es mejor hacer eso? ¿Por qué creen que es conveniente pasar de esta altura, ¿cierto? De H1 a H2. Recuerden la ecuación, lo que concluimos, ¿cierto? Para que le cueste menos obtener la presión del agua que necesita. Para que le cueste menos obtener la presión de agua. Reformule la respuesta. Mm, Fíjese, netamente en la ecuación, si es cosa de mirar los parámetros. Profe, que la presión relativa en el punto más alto depende de la altura, o sea, sí, pues, de esa altura. Exacto, eso, ¿cierto? Fíjense, pues aquí está menos Z2 menos Z1, que es H, eso es H. Si es mayor el H, como el caso de la posición 1 de la bomba, si es mayor el H, obviamente la presión 2 va a ser menor, por lo tanto está más cercano a la presión de vapor, o puede estar más cercano a la presión de vapor. Otro tema también, ¿qué otra cosa más pueden deducir? Por un punto, a mayor H implica que presión 2 sea menor y puede acercarse a los 2,4 metros columna de agua. Y se puede producir un riesgo de cavitación. ¿Qué otra cosa más? Profe, también se puede asimilar que hay menos pérdida. Sí, pues, hay menos pérdida porque hay menor altura. Por lo tanto, al existir menor H, a mayor H Menos la L. implica mayor, exacto, mayor L, mayor longitud, lo que implica mayor pérdida regular. ¿Cierto? Y con eso, a mayor pérdida regular implica mayor, a mayor pérdida regular implica menor pérdida, menor presión 2. Y eso puede llevar al riesgo de los 2,4 metros columna de agua. ¿Cierto? Entonces, con posicionar la bomba más cerca de la succión, me produce, ¿cierto? A través de estos dos puntos, aumentar la presión en 2.
Aquí lo analicé al revés, fíjense. Dice A mayor H, A mayor H. En el caso de mayor H, tenemos peores presiones 2, ¿cierto? A menor H, vamos a tener mejores presiones 2. Utilizar el menor número posible de accesorios, tales como válvulas, curvas, derivaciones, etc. ¿Por qué? ¿Porque esas son pérdidas singulares o no? Exacto. Se disminuyen las pérdidas singulares a menor número de accesorios. Disminuir la temperatura del fluido bombeado, que eso se utiliza más para mecánica, no es tanto para la ingeniería nuestra, ¿cierto? Se utiliza más para mecánica, como la mecánica automotriz, qué sé yo, ese tipo de mecánica. Pero, ¿por qué? Nosotros no Porque podemos el agua disminuir la alcanza temperatura el punto de ebullición y se vuelve ay, Exacto, está gas, bien. pues, ¿no? ¿No? Por ahí va el tema, Emilio. Ahí Exacto. se cavita. A mayor temperatura, Más el fácil agua cavitar, ¿no? adquiere, claro, sí. A mayor temperatura, estamos pensando entre los 0 y los 100 grados, en realidad entre los 4 grados y los 100 grados. A mayor temperatura, de hecho, entre los 20 y los 100 grados, ¿ya? Porque a 20 grados Celsius la presión interna, ¿cierto?, es de una atmósfera. Pero a medida que va aumentando la temperatura, la presión interna que mantiene a estos átomos unidos para generar la molécula empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque los átomos empiezan a exaltarse a mayor temperatura, adquieren mayor energía cinética. Ustedes no sé si tuvieron termodinámica, pero en el colegio seguramente pueden haberlo visto, o en física, que a mayor temperatura los átomos adquieren mayor energía cinética, empiezan a excitarse, ¿cierto? A moverse más rápido. Y al producirse eso, genera que tienda a una mayor necesidad de separarse entre ellos. Por eso es que el agua, a medida que ustedes la están hirviendo y llega a los 100 grados Celsius, ya es tanta la excitación de los átomos que ya no pueden mantenerse unidos entre ellos para generar agua. Y ahí es cuando se separan y se produce vapor, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy cercano a los 100 grados Celsius, están tan exaltados los átomos que un pequeño, digamos, un pequeño cambio ya va a hacer que se separen y se transformen en vapor, como bien decía Emilio. ¿Cierto? Por ende, trabajar con un fluido a menor temperatura genera una mayor posibilidad de no generar cavitación, porque tiene una mayor presión interna, el fluido. O sea, para un mismo punto, es muy distinto calcular la presión 2 en este punto de la impulsión, es muy distinto calcularla para 20 grados Celsius o para 80 grados Celsius. Van a ser presiones distintas. Aumentar el desnivel de succión cuando es positivo y disminuir cuando es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un desnivel negativo. Por lo tanto, como lo dijimos en el primer punto, es necesario disminuir ese desnivel. Pero puede darse un sistema, ¿cierto? ¿Cuál sería el otro sistema? ¿Cuándo es conveniente aumentar ese desnivel entre el agua y la bomba? En este caso es conveniente acercar la bomba con el desnivel del agua. ¿Pero cuándo es conveniente aumentarlo? Es cuando la bomba está. Ah, no, no, perdón. Dale, Quiero decir dale. cuando la bomba está abajo, pero no tiene sentido. Sí, pues sí tiene sentido. Si no tiene, es cuando la Puede ser. bomba está abajo del nivel del agua. Supongamos algo así. Eso es, pues. Si tiene sentido. Ujú.
Porque usted con el desnivel del agua, usted lo que quiere es llegar a puntos altos, llegar arriba de a una casa que está en un cerro. Que usted no puede llegar con el agua de ahí, naturalmente, hacia el cerro. Usted puede ubicar la bomba, si quiere, 100 metros debajo del nivel del agua. Por ejemplo, supongamos que tenemos esto. Aquí está el pozo. Este es el nivel del agua. Y acá está la casa. Usted puede lo más bien instalar una bomba ahí y hacer eso. Succión, por si acaso, para los que todavía no entienden bien, esa es la succión de la bomba, succiona la bomba, y esto es la impulsión de la bomba. Después de la bomba se llama impulsión. Profe, ¿Sí? ¿y si coloco la bomba dentro de la fosa del agua, no aumentaría la velocidad o la presión? No. Cuando usted... A ver, primero, antes que se me olvide, aquí conviene aumentar el desnivel, ¿cierto? Entre la superficie libre del agua y la bomba. ¿Por qué es aquí favorable aumentar esa altura H, ese desnivel? ¿Creen ustedes? Para que... Usted dice que hay que ponerla más arriba, pero al lado izquierdo. Más arriba al lado izquierdo, ¿cómo fue eso? Aumentar la altura, pero como para que después la impulsión vaya hacia abajo. No. No. Ya. Entonces, El desnivel entre la superficie libre y la bomba. Profe, es que ¿Por qué ahí, es conveniente? ahí cuando uno tiene la presión relativa 2, en vez de restar, diferencia de altura se suma. Al final, Por ahí va la cosa. Acá. El tema es la entonces al presión final aquí. se gana. El tema es la presión aquí. Esa presión es la que me importa. La presión antes, que aquí vamos a hacer varios ejercicios con la presión antes de la bomba y después de la bomba, que es interesante analizar ese tema. Presión antes de la bomba. Entonces, a medida que yo adquiero mayor H, voy a tener dentro de la tubería, aquí, en esta parte, voy a tener una mayor columna de agua. Entonces, la presión antes de la bomba va a ser cada vez mayor. Si yo instalo la bomba más abajo, voy a tener una mayor columna, ¿cierto?, de agua en la tubería. Y esa columna de agua me va a generar una presión antes de la bomba mayor. Por ende, voy a disminuir el riesgo de cavitación antes de la bomba. Que hay un riesgo de cavitación gigante, de cavitación antes de la bomba. Generalmente, ese es un punto donde se produce bastante cavitación. Y lo vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, lo que conviene ahí es aumentar ese desnivel entre la superficie libre y la bomba para tener una mayor columna de agua, ¿cierto?, en la tubería de la succión antes de la bomba. Porque al tener una mayor columna de agua, como lo vimos al inicio de este curso, ¿cierto?, mayor columna de agua implica una mayor presión en ese punto. Fabián, ¿qué era lo que me preguntó usted? Si es que colocaba la bomba dentro del foso. Esta es una bomba periférica que se llama, que son las bombas azules que vienen en Sodimac, que tienen la bombona naranjita encima. La otra son unas bombas sumergibles, pero esos son dos tipos de bombas distintas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la bomba sumergible con la bomba periférica? O sea, yo tenía entendido que la bomba sumergible uno la colocaba cuando el pozo tenía más de 20 metros de profundidad. Más de 8 metros aproximadamente. Ya, Más de 8 metros. pero la Recuerden que diferencia no sabría. la diferencia es que la succión, creo que lo comenté antes, la succión no puede tener más de 10,33 metros de altura entre el eje de la bomba y el nivel de la superficie libre del agua. No puede. ¿Por qué? Obviamente, ¿por qué creen ustedes entonces para qué se utilizan las bombas periféricas, creen ustedes?
¿Por qué creen ustedes que se utilizan las bombas periféricas y no las sumergibles? Si las bombas periféricas parece son problemáticas, ¿por qué creen ustedes que Que se la utilizan las sumergible periféricas? va variando la altura, entonces no es constante, ¿no? ¿No es eso? No. Ya. Aquí el problema de una bomba no es la impulsión. La impulsión puede tener cientos de kilómetros o 1000 metros de altura, da lo mismo. Eso, lo único que va a cambiar es el tamaño de la bomba. El problema de una bomba siempre es la succión, es el tramo antes de la bomba. ¿Ya? Primero, ¿cuál es la diferencia entre una bomba periférica y una bomba sumergible? Voy a dibujar aquí una bomba sumergible que está ahí abajito y tiene ahí su impulsión. ¿Ya? Que va a subir aquí, va a viajar a donde quiera viajar. Esa es la impulsión. Mientras que la impulsión de la bomba periférica es esta, ¿cierto? Después de la bomba. En ambos casos después de la bomba. Y la succión en ambos casos es antes de la bomba. ¿Cuál es la diferencia entre una bomba sumergible y una bomba periférica? Viendo el dibujo. Que la succión de la periférica va a ser más larga a la sumergible. Que la sumergible no tiene succión. O sea, la sumergible sería la misma bomba. Sería la misma bomba. Aquí está la succión, aquí abajito de ella. Por eso es que, bueno, yo la dibujé aquí en el fondo, para en estricto rigor una bomba sumergible nunca puede estar en el fondo, porque si no va a chupar arena, ¿cierto? Pero acá está la succión, en la parte de abajo de la bomba. ¿Han visto alguna vez una bomba sumergible, no? Tengo que empezar a bajar estas fotos e incorporarlas a la PPT porque al final termino siempre buscando en Google. Ahí hay una bomba sumergible. La venden está en Ripley, fíjense. Es una bomba sumergible. Tienen esta forma porque generalmente es para pozos profundos. Y los pozos profundos no son como una noria que tiene 1 metro de diámetro. Los pozos profundos tienen 10 pulgadas de diámetro, 8 pulgadas, 12 pulgadas. ¿Ya? Por eso que tienen esta forma alargada. Y la succión está aquí abajito. ¿Estamos? Profe, y esa no se pone pegada al suelo, ¿cierto? No, porque si no empieza a chupar arena. Generalmente se pone en un cierto punto. Vamos a ver, después les voy a mostrar un plano de un pozo que indica dónde tiene que ser la instalación de la bomba, para que vean, digamos, con algo real cómo son las instalaciones. Pero claro, no siempre va no siempre va a ser, nunca va cercano al fondo, porque si no va a chupar el fondo. Y una bomba está diseñada para impulsar agua, no arena. Entonces, estamos hablando de la succión. Ya. ¿Se acuerdan del experimento de Torricelli? ¿Qué altura alcanza el nivel de agua dentro de la bomba si es que en el experimento, perdón, ¿qué altura alcanza el nivel de agua dentro del experimento de Torricelli? Eso. ¿Qué altura alcanza el agua en el experimento de Torricelli? Ese no era el 10,33 metros, profe. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Cierto? Recuerden Sí. que eran 76 centímetros de mercurio o si utilizáis agua 10,33 metros columnas de agua. Sí. Por lo tanto, el agua máximo puede llegar, digamos, de forma natural. Si yo genero vacío dentro del sistema, el agua máximo puede llegar a una altura de 10,33 metros. Es la altura máxima. Esto lo vamos a retomar después, ¿eh? Pero ya que nos metimos aquí, 10,33 metros columna de agua, máximo. Porque el agua, si hay un vacío dentro del sistema, que obviamente la bomba como funcionó, succionó, y está sumergida en agua, ¿cierto? Yo generé un vacío dentro. De esa forma se produce el movimiento. ¿Ya? Como el experimento de Torricelli. Eso es lo que hace la bomba en la succión. Genera un vacío en la succión. Y por eso el agua sube. Pero ya sabemos por el experimento de Torricelli que lo máximo que puede alcanzar es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica traducida a metros son 10,33 metros columna de agua.
Por lo tanto, yo no puedo instalar una bomba a más de 10,33 metros columna de agua. Porque si yo la instalo a 11 metros columna de agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo instalo la bomba a 11 metros sobre el desnivel? Este es el nivel del agua. ¿Qué pasa si instalo la bomba a 11 metros sobre el No va a nivel del subir, agua? no va a subir, pues. Va a llegar a 10,33 metros. Y no va a alcanzar a llegar a la bomba. Por lo tanto, la bomba no va a impulsar nada. ¿Cierto? Ahora, ¿es en la realidad la altura máxima que puede instalar la bomba periférica con respecto al nivel del agua 10,33 metros columna de agua? ¿Es en realidad 10,33 metros o no? Un poco menos, ¿Por qué? porque no puede ser justo ahí, pues, porque tiene que tener... No había Porque- dicho que por la cavitación, profe, eran 2,4 metros menos. O sea, Ya. eran... Exacto, ¿cierto? Ahí hay una cosa. Acá, antes de la bomba, si yo tengo 10,33 metros columna de agua desde el nivel, entre el eje de la bomba y la superficie del agua, yo tengo 10,33 al inicio, pero a medida que voy subiendo, acá llego con presión relativa, o presión absoluta, mejor dicho, 0. Ahí ya se generó cavitación. Por lo tanto, yo los 10,33 metros ya tengo que restar de 2,4 metros columna de agua. Para que la presión antes de la bomba no sea menor a 2,4 metros. ¿Qué más? Por la presión de vapor, súper bien. ¿Qué más? ¿Por qué más no puedo instalar la bomba a 10,33 metros? ¿Por qué tengo que ir bajando? Imagínense que ya la puedo instalar máximo a 10,33 menos 2,4, a 7,93. ¿Qué más? La pérdida regular, la pérdida singular. Pues la pérdida de energía. Porque si hay movimiento, hay pérdida de energía. Menos las pérdidas. ¿Qué más? La altura también pues, genera Es que pérdida. la altura es lo que estamos... Sí, pues, le consideramos las pérdidas. Ah, ya. También que parte de esa altura máxima de 10,33 es cuando tengo el agua en reposo. Pero después cuando el agua empieza a moverse, va a adquirir velocidad. Y al adquirir velocidad, voy a tener que parte de la energía de presión se va a transformar en energía cinética. Entonces tengo que disminuir también la carga de velocidad. Ahora, nosotros trabajamos con una presión de 2,4 metros columna de agua de vapor, que es a 20 grados Celsius. Pero generalmente las bombas trabajan con agua a menor temperatura. O sea, el agua en un pozo no está a 20 grados Celsius, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con 20 grados Celsius con 2,4. Pero cuando disminuye la temperatura del agua, ese 2,4 mejora. Y se transforma en 2, en 1,8. Depende de cuánto sea la temperatura del agua. Que lo vamos a ver más adelante en una tablita cómo es la relación. Y es por eso que las bombas generalmente trabajan con un máximo de 7, 8 metros. ¿Ya? Porque la presión de vapor es menor. Si nosotros restamos el 10,33, los 2,4 ya nos da menor a 8. Pero es por un tema, porque nosotros estamos trabajando con esa presión de vapor que es la temperatura a 20 grados Celsius. Pero obviamente en un pozo el agua siempre está a menor temperatura. ¿Ya? Por eso mejoran las presiones. Este problema, cuando ustedes no pueden instalar una bomba superficial, periférica, ¿cierto? Por este problema que estamos viendo acá, es que hay que entrar a utilizar una bomba sumergible, que es lo que me preguntó Fabián hace como 20 minutos atrás. ¿Ya? Rebajar el nivel físico de la bomba, ya lo vimos por qué, porque disminuimos el H, de ahí disminuimos todo. Presurizar el tanque de succión también es un tema de mecánica. Aquí este estanque, entre comillas, que no es un estanque, sino que es un pozo, está a presión atmosférica aquí, ¿cierto? Aquí presión atmosférica. Pero si nosotros fuese un estanque, como un estanque, un cilindro de gas, por ejemplo, que está a una presión mayor a la presión atmosférica,
Si nosotros lo presurizamos y le entregamos mayor presión interna, obviamente voy a poder tener una bomba más alto, ¿cierto? O más lejos. Porque no necesariamente aquí es un tema de altura, también es un tema de distancia. Porque si aumento la distancia de la bomba, voy a aumentar la pérdida regular. Por lo tanto, también es menor la altura disponible que voy a tener. ¿Ya? Está bueno, eso fue un ejercicio. Utilizar una prebomba, una bomba booster. Una bomba booster o una prebomba, tenemos nosotros una tarima aquí, ponemos aquí una bomba chiquitita que se llama bomba booster, que lo que hace es presurizar succionar este tramo, y luego la bomba periférica que está arriba solamente necesita succionar el tramo entre ella y la otra bomba, ¿cierto? Por lo tanto, ahí disminuye la altura de succión. Es poner una bomba antes de la bomba, ¿no? Que son las bombas booster. Utilizar tuberías lisas en la succión para disminuir la rugosidad, y al disminuir la rugosidad, disminuyen las pérdidas regulares. Utilizar tuberías de mayor diámetro en la succión, como les dije antes, mayor diámetro, mayor presión, menor velocidad, mayor presión. Disminuir el flujo utilizando la válvula de corte de la descarga. Porque si disminuyen el flujo de válvula de corte de la descarga, ¿qué están disminuyendo? ¿Qué disminuyen ustedes al cerrar una llave? No se revienta, Emilio, dígame no. Supongan que aquí tienen la válvula, se refiere a esto, la descarga. Ahí está la válvula. Después de la bomba. Si ustedes la cierran a la mitad, ¿qué están disminuyendo ahí? ¿Para qué sirve una llave? Caudal, Exacto, disminuyen el caudal. Y al disminuir el caudal, ¿qué es lo que hacen? la velocidad disminuye. Disminuye la velocidad al disminuir el caudal. ¿Y al disminuir la velocidad qué pasa? La Aumenta la presión. presión. Aumenta la presión. Ah, Exacto. Entonces, si ustedes tienen una bomba y tienen la válvula totalmente abierta, va a ir a un cierto caudal viajando a una cierta velocidad, ¿cierto? Y por ende, al llevar esa velocidad van a tener una cierta presión. Pero si ustedes disminuyen el caudal, van a disminuir la velocidad, y al disminuir la velocidad va a mejorar la presión. Entonces, una opción también es disminuir el caudal. Por eso dice disminuir el flujo utilizando la válvula de corte de la descarga. Existen dos tipos de máquinas que nosotros los vamos a ver dentro de los problemas y que los vamos a diferenciar dentro de cómo se comportan en la ecuación de energía, que son las bombas y las turbinas. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre las bombas y las turbinas? Bueno, lo dice ahí en realidad. ¿En qué se diferencian? Así rápidamente, ¿en qué se diferencian las bombas y las turbinas? que la bomba funciona a presión o no, y la turbina es como una hélice que transforma energía. No se diferencian en que funcione una presión o la otra, no. Las dos pueden funcionar a presión. Una forma súper sencilla de explicar la diferencia entre una bomba y las turbinas es que la bomba le entrega agua, le entrega energía al agua, y la turbina aprovecha la energía del agua. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una turbina, un campo eólico, por ejemplo. El viento, que en este caso no es con agua, es con viento, pero con aire, pero obviamente los dos son fluidos. En este caso, el viento mueve la turbina, que es la hélice. La turbina adquiere esa energía que le está entregando el aire y la transforma en energía mecánica, y con eso se mueve la hélice y transfiere esa energía mecánica a través de un rotor, que es el eje, hacia un generador. Y el generador va a transformar esa energía mecánica en energía eléctrica. La bomba, en cambio, toma la energía eléctrica, produce energía mecánica, y esa energía mecánica después la transforma y la transfiere al fluido como energía hidráulica. ¿Se entiende? Ese es el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas. Aprovecha la energía del agua, giran las turbinas, produciendo energía mecánica, aprovecha la energía hidráulica del agua, que es la energía potencial y cinética,
hace girar las turbinas, se transforma en energía mecánica, y la energía mecánica en el generador la transforma en energía eléctrica. La bomba, en cambio, utiliza la energía eléctrica, produce energía mecánica y la transfiere al agua como energía hidráulica. Esa es la diferencia entre bombas y turbinas. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, ¿qué era lo que busqué yo? Espérense, dame un segundo. Se me olvidó completamente lo que le iba a mostrar. Ah, ya me acordé. Que es similar a lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los dínamos de la bicicleta. No sé si recordaban ustedes los dínamos de las bicicletas de sus papás, quizás. Que esto lo que produce es algo similar. Sí, yo los cacho, cargaban una lucecita. Sí, pues, es para poder tener esta luz en la bicicleta. La rueda está en contacto con estas rueditas chiquititas de este aparatito aquí. Entonces la hace girar. Supongan que la rueda es el agua, ¿ya? Y esta cabecita que está aquí de este aparato es la turbina. Entonces la hace girar debido a que está en contacto con la rueda. La hace girar y está transfiriendo la energía del movimiento de la rueda aquí, a esta turbina que tiene aquí, por así decirlo, este aparato. Y eso lo transfiere acá a través de un rotor a esta parte más ancha de este aparatito que es un generador. Ya no le voy a explicar cómo funciona un generador, eso tiene que haberlo visto ustedes en electromagnetismo, o si es que tuvieron, o física, no sé. Y ahí la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. La energía eléctrica viaja por este aparato y enciende la ampolleta. Es el mismo concepto de una turbina, exactamente el mismo. ¿Se entiende? ¿Queda claro lo que les estoy contando, no? ¿Alguien le queda alguna duda, chiquillos? ¿Alguien me está escuchando? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ya. Bien. Próxima clase, día lunes, voy a resolver el taller y vamos a meternos ya de cabeza a cómo funcionan las bombas. Vamos a hacer... espero alcanzar a hacer algún ejercicio de bomba, si no... Sí, yo creo que sí, vamos a alcanzar. Vamos primero a hablar acerca de las bombas. Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿eh? Pero así que esto yo creo que lo voy a pasar medio rapidito. Aquí está lo que yo les decía, el tema de la temperatura, fíjense. Aquí a 20 grados Celsius, la presión de vapor es 0,0238 kilogramos por centímetro cuadrado, que transformado a metros columna de agua, fíjense que es 2,4. Pero a menor temperatura disminuye la presión de vapor. Por lo tanto, a menor temperatura que tenga el agua, puedo considerar una menor presión de vapor. ¿Ya? Y fíjense que a 100 grados Celsius el agua, la presión de vapor es 1,03, o sea, son los 10,33 metros columna de agua. O sea, a 100 grados Celsius la presión de vapor es una atmósfera. Por lo tanto, ahí ya no me sirve de nada el agua. No se va a producir la presión de vapor a una cierta altura dentro de la tubería, a una cierta velocidad, y se va a producir inmediatamente, ¿cierto? En la fuente se va a producir la transformación de agua a vapor. ¿Estamos? Ya, chicos, lo dejamos entonces para el día lunes. Y continuamos con bomba, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna duda, lo dejamos hasta acá. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Estamos entonces. Ya. Chao, chicos. Gracias a todos. Chao, profe. Profe. Nos vemos. Chao, profe. Que tengan buen día. Chao. Profe, gracias.